Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Bueno señores, sé que muchos dirán, bueno, tal vez este video llega un poquito tarde, pero bueno, las cosas como son, este es el último video del día de hoy. Bueno, son las 10 cuando estoy grabando esto, posiblemente se suba tipo 11, medianoche cuando estén en otros países de LATAM, lo más seguro, pero bueno. Al fin y al cabo, antes de empezar conforme el video, ya sabemos actualmente lo del pase de batalla, todo lo que viene en el pase de batalla, lo más importante obviamente. Tenemos confirmadas dos skins legendarias, skin legendaria y skin épica de lo que son las ruletas, como lo que creo que es Sicilia, no es la Urban Tracker, discúlpenme. Y el Ghost legendario, tenemos a Riley, lo demás. Y pues ya pudimos observar el pequeño tráiler del pase de batalla, pero no el de la historia en general completa. Así que faltaría creo que un tráiler más importante que los últimos hay. Antes de empezar con lo último de lo que estuvimos hoy en directo, sobre la ruleta de la rosa recurrente, básicamente, creo que rosa espinante recurrente, creo que si no estoy mal es en español, es la ruleta. Y pues debo decir de que me sorprendió muchísimo todo lo que viene para la temporada 5. Lo más seguro es que tengamos muchos leaks, así que si ves este video puedes estar suscrito al canal, dar tu poderoso like, que es lo más importante. Y como siempre, si quieres recargar coupons, te dejo en la descripción del video la tienda de Koken. Todo perfecto, como siempre. Vale, bueno, deben estar al tanto. Posiblemente estos días sean muy arduos a nivel de contenido en el canal, porque estamos hablando que viene la temporada número 5. Así que quería hacer un pequeño guiño sobre esto. Y pues como siempre hablar sobre todo lo que hemos observado. Bueno, estaré poniendo lo más seguro al lado todas las imágenes que pues, hemos observado del pase de batalla. El trailer lo vieron, todo lo que vamos a tener actualmente. La temporada sale el 29 de junio, exactamente hablando, para la hora, creo que es las 18, para las 18 horas, para las 6 de la tarde acá. Y 7 de la noche exactamente para otros lados. Así que estará perfecto como siempre, que es lo más importante, cracks. Y bueno, debo decir de que bueno, falta mucho contenido que develar y que se filtre obviamente, así que lo estaremos trayendo igual al canal como siempre. Así que vamos a entrar en detalle conforme a la ruleta y vamos a dar nuestros puntos de vista como siempre en esta pedazo de ruleta, que siempre tenemos contenido de este tipo de cosas. Así que vamos a hacer el pequeño resumen como siempre de este pedazo de directo. Vamos a ver. Bueno cracks, empezamos con lo que es la ruleta. Actualmente la rosa espinosa recurrente, esta ruleta reciclada, que bueno, para los que no sepan, ya se había reciclado el emote. Lo único reciclado completamente completamente sería la tarjeta de visita, obviamente la NA45 y obviamente el Ruin Born Warrior. Debo decir de que pues tiré 5 veces y pues sí, tuve la suerte que me volvió a tocar el emote. Para los que estuvieron en el directo lo saben, y para los que están visualizando este pedazo de video pues ya lo saben. Actualmente hay un SMRS, un bate, un amuletito, el emote que no puede faltar, la M4 que está muy bonita, debo decir, un Smoke Grenade, que bueno, por si no la desbloqueaste, pues te la obsequia ya de manual con el camuflaje que lo trae. Y es curioso, porque yo no la tenía, y pues gracias a que desbloqueé el camuflaje, la obtuve. También una mochila copy-paste de un pase de batalla, solo que con recolorado. Así que para los que no consiguieron la mochila de ese pase de batalla, creo que fue el anterior, no recuerdo bien, anterior o pasado anterior, pues la pueden conseguir en esta ruleta, crack. Sí, parece broma. Cuando tiré la tirada, para la redundancia, del tiro 300, fue súper random. O sea, yo pensé, no me van a regresar los code points fijos, me van a dar crédito. Y al fin y al cabo, pues, lo bueno es que sí te lo regresaban, pero eso antes no pasaba. Para los que no sepan, eso antes no pasaba. Antes, aunque tuvieras adquirido algo de una ruleta que había salido actualmente, no te regresaban los CP. Y si te los regresaban, tardaba un montón en regresártelo. Al menos ahora está la condición de que si tenés algo y pues te dan el CP otra vez. Así que lo recibís y te dan para una tirada más. Entonces pues al final y al cabo pues pude tirar lo que son 5 veces. Y al final y al cabo me llevé 3 cosas de abajo y pues al final 2 cosas de arriba, cracks. Lamentablemente en esta ruleta no hubo suerte. Bueno, en esta temporada creo que sí hubo suerte, pero no tan heavy. Podríamos decir, no tan exageradamente heavy. Tuvimos suerte con el curandero, pero bueno, eso entre comillas, y aquí pues nos fue un poquito mal. En la skin de la rosa nos hizo tirar hasta el final. La skin mítica pues ya sabemos que le vamos a tirar completamente todo, ustedes lo saben, eso está más que claro. Y también una pequeña cosita, un pequeño guiño que voy a estar haciendo en este video. Y es que cracks, para los que no lo sepan, bueno, hoy me tocó en la ruleta para ti la RU79 Outseeker, o Outseeker, creo que es Outseeker que se dice si no estoy mal, Outseeker. Bueno, al fin y al cabo es una ruleta que trae una de las mejores Rus a mi parecer, que es del lejano oeste, de la temporada número 6 de Once Upon a Time in Rust, o sea, una vez en Rust, cuando salió el mapa de Rust para Call of Duty Mobile, en la temporada número 6. Y pues yo solo le había tirado una vez y me había dado la mochila, pero bueno, incluso le tiré a esta ruletita, que incluso lo van a observar. Y pues me dio las 2 cosas azules.
O sea, de manual, estas ruletas eran súper estafas en su día. Porque al fin y al cabo te daban lo que era el Ghost Cowboy, te daban lo que era una moneda. O sea, te daban un avatar y te daban, obviamente, recuerdo, si no estoy mal, el marco. Y bueno, había otras cositas épicas como siempre, y además de Scarlet Rhodes y obviamente la skin legendaria. Pero eran súper heavy, loco. O sea, no es broma. Es como que estuvieras observando algo y decir, bueno, esto no vale para nada. Y así es, Clax. No valía para nada, honestamente hablando. Y es que debo decirlo de esta mejor manera posible. Estas ruletas de hoy en día son mejores que las de anteriormente, para los que nunca estuvieron por las ruletas anteriores. Y si las han visto en para ti, pues ya saben cómo eran las ruletas de ese día. Hay hasta cosas verdes, loco. En serio, en ruletas hay hasta cosas verdes. Y fue cuando la comunidad se puso heavy. En serio, es la primera vez que vi a la comunidad tan unida para que las ruletas no le iban a cambiar el precio, no nunca se los cambiaron, pero sí para que metieras mejores cosas en las ruletas y que hubiera más probabilidad de que consiguieras obviamente las skins, porque antes era imposible de que te diera el skin en las ruletas. Ahora hay más posibilidad, con el porcentaje que haya no importa, pero siempre va a haber una pequeña posibilidad de que te la pueda dar. Incluso créanme, terminamos viendo el cómic, reaccionamos actualmente al nuevo pase de batalla en pleno directo y fue todo un tremendo chetada y media, cracks. La verdad es que súper agradecido por toda la gente que me vio en este pedazo de directo. Y bueno, si me preguntan, Destro, ¿qué recomendás? Porque si querés tirar o bueno, gafar el sistema o gafar tu suerte, yo siempre recomiendo lo mismo. Si vas a conseguir algo, trata de conseguir el amuleto para algo legendario. Y si vas a tirar segundo, con el segundo pues tenés una posibilidad grande que te dé la skin. No siempre lo típico. Yo digo que las primeras esquinas es easy, de ciclo, tarjeta de visita, bate o SMRS. Y por último, emote. Son 4 tiradas a deber, pero 4 tiradas que te pueden salvar la vida. Así que esas son mis recomendaciones para tirar antes de terminar este pedazo de video. Bueno, cracks, esto ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Como siempre, like y suscripción se agradece, mis queridos cracks. Muchas gracias por tanto apoyo. Se merecen lo mejor, en serio se los digo. Y pues nos vemos en un próximo video. Recuerden estar al tanto del canal, estar al tanto de todas las suscripciones, todo lo que traemos a este pedazo de canal que tanto quiero y quiero mucho a la gente que honestamente sigue todo este pedazo de contenido. Gracias por todo, se los agradezco y nos vemos en un próximo video. Adiós.